Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue con el tema de hacer el ejercicio de aplicación de esta teoría de los discursos sociales? Mientras se terminan de acoplar los demás, los que están entrando. ¿Sienten que ya lo pueden dominar esta cuestión de, bueno, tenemos un discurso de análisis, vamos a buscar las condiciones productivas, condiciones de producción y discursos en reconocimiento, y de ahí, de esos discursos en reconocimiento, poder recuperar las condiciones de reconocimiento del discurso de análisis? ¿Con eso sienten que van bien con eso? Profe, hola. Yo Hola, no Martina. entiendo qué es un discurso en reconocimiento ni de reconocimiento. O sea, no lo entiendo. Bien, ok. Cuando hicieron este análisis, ¿sí?, de el tutorial de cómo hacer un vivodito, ¿sí?, el ejercicio, ¿qué les parece que eran los discursos en reconocimiento que se tomaron? Para mí lo que estaba señalando con el dedo, no sé. Ajá. También tengo una complicación en ese sentido de saber qué es recurso en reconocimiento y de reconocimiento. Porque creo que en reconocimiento es algo que se da a reconocer, y de reconocimiento es el usuario, digamos, que en este caso lo reconoce, pero no tengo idea. Capaz es al revés y estoy confundida. Ok, el usuario no, el usuario nunca es, ni tampoco es algo que es intratextual, quiero decir. Si nosotros estamos analizando el tutorial para hacer un vivodito, no es un discurso en reconocimiento o discurso de reconocimiento lo que se está señalando, ¿sí? No sé, agarro y digo, bueno, hago mi tutorial y encierro este fragmento de afiche. No, eso sería algo que está dentro del texto que vamos a analizar. Nosotros tenemos el discurso de análisis es el tutorial, ¿sí? Discursos en reconocimiento. ¿Qué más, Victoria? Anímate, decime, ¿qué son para vos discursos en reconocimiento del tutorial? En reconocimiento habíamos dicho que era lo que comenta el discurso de análisis. Muy bien, sí. No comentan el discurso de análisis. O sea, nada. Yo entendí que los comentarios en Instagram cuentan como discurso en reconocimiento, pero sin personalizar, o sea, sin hablar del usuario, que es lo que nos había corregido. Perfecto. Bien, es lo que está diciendo Victoria, ¿sí? Los discursos en reconocimiento o discursos de reconocimiento son aquellos discursos que leen o comentan al discurso de análisis. Entonces, en el caso del tutorial para hacer el vivodito, todo lo que son los comentarios de Facebook o los comentarios de Instagram, por ejemplo, funcionan como discursos en reconocimiento. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a los discursos, condiciones de reconocimiento? Bueno, a esos discursos en reconocimiento, es decir, esos comentarios sobre el tutorial de cómo hacer el vivodito, nos vamos a fijar cuáles son las condiciones de producción del comentario. ¿Sí? Es decir, cuáles son los discursos que permitieron la generación del comentario. Esos discursos que permitieron la generación de ese comentario es desde dónde está leyendo ese comentario al tutorial de cómo hacer un vivodito. Entonces, esos discursos que son condiciones de producción del discurso en reconocimiento son las condiciones de reconocimiento. ¿Sí? Son las condiciones de reconocimiento que recuperamos a través de los discursos en reconocimiento, porque recordemos que el tutorial de cómo hacer un vivodito va a tener como condición de producción que, por ejemplo, que he cantado, que tiene cantado como condición de producción el tutorial. Cosas que escribieron ustedes ya, estoy contando. Maricielo, ¿qué tiene como condición de producción el tutorial? ¿Qué pusieron?
Ay, ahora me fijo, no recuerdo. Pero chicos, así como cantado, se llama Capaz tutorial estas para hacer un tutoriales. bigodito. ¿Condición de producción qué es? El bigodito original. Muy bien, Abril, muy bien, el bigodito de Alberto Greco, ¿sí? El bigodito de Greco, digamos, la obra del bigodito de Greco, el manifiesto sobre el bigodito de Greco, que son todos discursos, esos, son condiciones de producción, ¿sí? Del tutorial de cómo hacer un bigodito. Ahora, el bigodito de Greco, ese discurso artístico, esas obras de Greco, digamos, esas acciones artísticas de Greco, del bigodito, también son condiciones de reconocimiento del tutorial. ¿Se entiende? Están en producción, están en reconocimiento. En la medida que no se tenga el bigodito de Greco como condición de reconocimiento, hay algo, digamos, hay una distancia entre producción y reconocimiento, diría Steinberg, que se amplía, ¿no? La sociedad, para entenderlo, tiene que tener también alguna, digamos, como interpretante, ese bigodito. Lo que buscamos nosotros, buscando los discursos en reconocimiento a través de esos comentarios de las redes, es qué otras condiciones de reconocimiento están en juego, además de las que también trabajan en producción. ¿Ahí se entiende un poco más? Sí, profe. Y ahí o sea, el bigodito original de Greco es también discurso en reconocimiento. O sea, no sé, no, En reconocimiento no lo es, ¿y por qué no podría ser en reconocimiento? porque no está comentando a eso. O sea, es anterior. Muy bien, porque no está ni leyendo ni comentando a ese discurso. Está Exactamente. bien. Sí. Perdón. Dale, dale, No, dale. vos habías dicho, y justo no te terminé de copiar, las condiciones de producción del discurso en reconocimiento son las condiciones, claro, son las condiciones de reconocimiento de Sí, algo. el discurso de análisis, Ah, que es lo que les decía recién. Nosotros buscamos, por ejemplo, el comentario. Entonces, no sé, tomemos el comentario, por ejemplo, díganme alguno de los comentarios que tomaron. Díganme ustedes, así lo hacemos un poquito más dinámico y no hablo yo sola. ¿Alguno de los comentarios que hayan tomado, alguno de Instagram o de Facebook que haya aparecido, algún discurso en reconocimiento? Había uno que decía, ojalá dejen de vandalizar los pañuelos de las madres y algo diciendo como muy buena la propuesta, no recuerdo cómo seguía. Muy bien. ¿Se acuerdan de ese? ¿Alguien lo tiene a mano para leerlo? El de ojalá dejen de vandalizar los pañuelos de las madres, gracias por todas esas señalaciones. No estarán encerradas en el círculo de tiza, pero el bigodito está muy presente. Eso es textualmente. Ok, bien. Bueno, en relación con eso, ¿sí? Cuando los grupos hicieron el análisis de este comentario, los que tomaron este comentario, voy a hacer un par de aclaraciones. ¿Sí? Uno, ojo con los términos. ¿Sí? Ojo con los términos en este sentido. A veces hay palabras que se parecen, pero tienen sentidos muy distintos. No es lo mismo vandalizar que banalizar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir vandalizar? destruir como un patrimonio o algo, sí, como un bien público, grafitearlo, romperlo. Perfecto. O sea, vandalizar, entonces vandalizar los pañuelos, ¿qué es? ¿Saben de lo que está hablando el comentario? ¿Tienen idea de lo que está hablando? Sí, y grafitearlos arriba, por ejemplo. Muy bien, grafitearlos arriba. ¿De qué pañuelos está hablando? ¿Está hablando de unos pañuelos de tela? No, los que están pintados en la calle. Los que están pintados. Los que están pintados emblemáticamente, ¿dónde? Plaza de Mayo. Muy bien.
en la Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide, ¿sí? ¿Están pintados ahí azarosamente o hay fuertes condiciones de producción de que estén pintados en ese lugar, ¿no? Podríamos pensar, ya que estamos en la unidad 4 trabajando dispositivo, podemos pensar que la Plaza de Mayo es un cierto dispositivo para ese discurso de los pañuelos pintados alrededor de la pirámide. Sí, ¿Por qué, Martina? porque como es simbólico el lugar ese. O sea, es donde caminan las madres, entonces tiene como un significado más allá de eso. Y Muy bien, quiere decir que tenemos una serie de discursos anteriores, ¿no?, que señalan ese lugar como el lugar de la lucha y del reclamo de las madres de Plaza de Mayo, justamente que hacían esa ronda alrededor de la pirámide. Y ahora están como esos pañuelos. ¿Qué serían esos pañuelos en el lugar de las madres? Si nos acordamos de los rasgos retóricos. es una parte que representa el todo. Pero no me acuerdo cómo se llaman. Como que hay un desplazamiento metonímico, ¿no? El pañuelo por toda la figura de las madres. Bien, ok. Ahí podríamos pensar tanto metonimia como después también puede haber algún componente metafórico. Pero bueno, pongamos, ese es un lugar, es un dispositivo y están esos pañuelos. Como dice Victoria, vandalizarlos sería, por ejemplo, tacharlos, grafitearlos, dijo ella, grafitearlos, ¿no?, con insultos, por ejemplo. Bueno, ¿eso ha pasado alguna vez? Sí, dice Franco. Ok, sí, exactamente. Entonces, Alejandra, ¿querías decir algo? Ok, vi que se habilitaba tu cámara, pero no. Entonces, lo que decimos es, tenemos ese comentario, ¿desde dónde está leyendo ese comentario al tutorial de cómo hacer un bigodito? ¿Cuáles son las condiciones de producción del comentario? El comentario habla de que ojalá que no se vandalicen más los pañuelos y también dice algo como que no están encerrados en un círculo de tiza, pero ahí el bigodito está presente. Algo así, Maricielo, ¿no? Sí, sí, así es. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de producción de ese comentario, de ese discurso en reconocimiento? ¿Cuáles son las condiciones de producción? Quiero decir, las condiciones de producción, recordemos, son aquellos discursos anteriores que permiten la existencia de ese discurso, en este caso de un discurso en reconocimiento. ¿Cuáles son los discursos anteriores que permiten a ese discurso que está reconociendo, que está leyendo, que está comentando al tutorial? ¿No es un poco también el conocimiento de la historia y de, o sea, el peso de esos pañuelos ahí pintados? El peso de los pañuelos ahí pintados. ¿Y eso dónde lo encuentro? El peso de los pañuelos ahí pintados. No, yo decía como la historia argentina, digamos, pero no sé si está bien. Ok, no, pero anímense a decirme cosas, no importa. En esta instancia, digamos, mientras no me estén entregando el TP o haciendo el segundo parcial, no importa si, o sea, todo lo que no esté absolutamente correcto es una llave justamente para poder entender y para poder ir mejor preparados y para poder hacer nosotros todos un mejor análisis. Entonces, la historia en general es como que te entraría como condición de reconocimiento de todo, de cualquier discurso que agarres en reconocimiento, ¿sí? Es como excesivamente amplio. Y la historia, igual tendríamos que decir los discursos históricos sobre. Entonces tendríamos que ir como acortando. Discursos históricos sobre las madres de Plaza de Mayo, es también, ya estoy recortando un montón, dentro de lo que sería historia argentina, pero igual
es como, en relación con la marca precisa, es como bastante amplio, es demasiado generalista, ¿no? Tuviéramos que decir, si yo tuviera que decir algún tipo de discurso, en todo caso, justamente también para tratar de relacionarlo con la propuesta del Vivodito, porque en definitiva la propuesta del Vivodito, ¿qué es? La propuesta artística. ¿Cuál es la propuesta? El señalamiento. El señalamiento. Muy bien. Entonces, la propuesta es el del señalamiento. En el caso del Vivodito de Greco hay un señalamiento que efectúa el artista. Pero acá, ¿sí? En esos pañuelos dibujados alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, que quedamos que entonces ese espacio funciona como un cierto dispositivo, ¿sí? Que ya por sí mismo produce sentido. No es lo mismo dibujar los pañuelos alrededor de la Plaza de Mayo haciendo una ronda con los pañuelos que si hago yo acá un pañuelo, ¿sí? Atrás mío, en esta pared, que también va a tener un significado, no es que no lo va a tener, pero no es lo mismo, ¿sí? Que hacerlo en aquel otro dispositivo. ¿Es un señalamiento o no? ¿Se está señalando algo con esa disposición de los pañuelos alrededor de la pirámide de Mayo? ¿Qué les parece? Lo estoy pensando acá con ustedes, ¿eh? A mí se me ocurrió una respuesta, lo que preguntaste acerca de las condiciones del discurso hace un ratito. Quizás, quizás una condición del discurso del representante sea el mismo medio, o sea, el hecho de poder escribir nada más 100 palabras, no sé. No sé si se entiende lo que quise decir, pero No, cuando decís condiciones del discurso, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Y qué querés decir con representante? eh, no sé, creo que la pregunta recién se refería a, digamos, la persona que interpreta, desde dónde interpreta, y alguien dijo desde el conocimiento que tiene. Y pienso que quizás no solo eso, sino también hay limitaciones en el medio que se usa para comentar. No es lo mismo, no es lo mismo interpretar mediante un comentario que interpretar mediante un comentario de dictar mediante, no sé, una carta de lector de un diario o una crítica de un blog, como que dependiendo del medio que se use, va a ser distinto la interpretación también. Ajá. Ok, pero ¿y eso ¿en qué se vincula con esto de si es un señalamiento o no? No, no, la verdad con el señalamiento creo que no tiene nada que ver, Ah, ok, pero ok. volví a la pregunta de antes. Profe, perdón, hay dos compañeras que dicen si las puedes dejar entrar. Ay, gracias. Bien, vayan avisándome, porque a veces no me aparece. Ahora lo vi. Bienvenida a las que están entrando. Vamos a retomar dos cosas. Una, cuando vos decís las condiciones del discurso, ¿qué condiciones? Em, em, ¿Cómo? No entiendo bien. Claro, ¿a qué le llamas condiciones del discurso? ¿En qué estás pensando? Pienso en, digamos, como, no sé, como quizás los límites por los cuales puede pasar una idea, o sí, que eso. Ajá. Pero eso es algo que propone Verón, por ejemplo. No, no, se me ocurre a mí. Ok, bien. Pero entonces, todo lo que vamos a hacer acá de análisis es desde
Lo que estamos tratando de hacer es justamente bajar a tierra, en ejemplificaciones, cuál es la propuesta de Verón, ¿no? Si vos decís condiciones del discurso, y estamos trabajando de Verón, no vas a poder usar eso que estás pensando, porque justamente el término condiciones para Verón es como muy específico, y refiere a condiciones de producción o condiciones de reconocimiento. Entonces, si vos estás pensando en limitantes de ideas, ya es otro concepto que no tiene nada que ver con lo que piensa Verón, ¿no? Entonces, de lo que vos decís, primero tratar de fijar qué son condiciones de producción y qué son condiciones de reconocimiento desde Verón, tenerlas como muy frescas como para saber, digamos, de qué estamos hablando. Lo que vos decís, esta cosa de, bueno, y también, ojo, correrse bastante de ese lugar de la persona que está interpretando. Nosotros no nos importa la persona que escribió el comentario. Nosotros vamos a ver ese discurso del comentario, desde dónde está leyendo el tutorial de cómo hacer el bigodito, que es nuestro discurso de análisis, o era para este ejercicio. ¿Sí? Entonces, lo que vos dijiste sí se puede retomar una partecita de lo que dijiste, que es, bueno, de acuerdo, cada formato, por ejemplo, que nos propone, supongamos Instagram para comentar, o si nos vamos a otra red social y vamos a Facebook para comentar, va a tener lo que a nosotros nos va a interesar justamente de la parte de dispositivo. Una de las cosas que más nos interesa es cuáles son las posibilidades y cuáles son las restricciones discursivas que cada uno de esos formatos o plataformas nos permiten, ¿sí? Entonces, nos permite postear un comentario solo con texto, nos permite también agregar una imagen, nos permite también agregar un video para comentar, nos permite solo poner iconitos. Entonces, esas son restricciones y posibilidades que permite cada uno de los dispositivos, ¿no? En este caso, el dispositivo de la Plaza de Mayo, ¿qué permitió para hacer esta cuestión de los pañuelos? ¿Cuál fue el soporte que se usó para ese discurso de la representación pintada del pañuelo? ¿Son carteles puestos alrededor de la pirámide? ¿El piso? ¿Es eso? El piso, muy bien. Se usó el suelo, ¿sí? Se usó el piso como soporte, no es el lienzo, digamos, y el cuadro, ¿no? No es una fotografía, que sería otra cosa. No es un cartel dibujado. Es un dibujo, una pintura en el suelo. Entonces, podemos pensarlo que es un tipo de señalamiento con esos distintos, esas distintas marcas, ¿no? De esos pañuelos pintados de blanco alrededor de la pirámide. ¿Hay algún tipo de señalamiento? ¿Se podría pensar así? Martina también había hecho piso, ok. ¿Les parece o no? ¿O es muy loco el comentario, por decirlo de alguna manera no semiótica? ¿Es loco el comentario que hace o hay alguna relación intertextual entre señalamiento de bigodito y señalamiento de pañuelos de las madres alrededor de la pirámide? No, creo que sí hay relación. O sea, podríamos sostener que entonces ese discurso lo está leyendo desde distintos señalamientos del mundo, podríamos decir, ampliado artístico que se hacen en relación con una lucha, en este caso una lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, para ir como afinando lo que Abril decía de la historia argentina, vamos como cerrando, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que ir a buscar? Discursos sobre, por ejemplo, la historia de las representaciones artísticas que acompañaron la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Eso es una condición de reconocimiento de
del tutorial a través del discurso en reconocimiento que acaba de leer Maricielo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en conjunto esta cuestión de, bueno, se trata de un señalamiento a través de algo artístico, ¿no? Que es una pintura en este caso. Es una pintura en el suelo que tiene como mecanismo la repetición, digamos, ¿no? Alrededor de esa pirámide de Mayo. Entonces, ¿hubo otras manifestaciones artísticas ligadas a esta lucha de las madres? Sí, por ejemplo el siluetazo, donde también hay toda una cuestión de representación artística, ¿no? Entonces no es la única, entonces una de las condiciones de reconocimiento podría ser esa. Después está también esta cuestión de, bueno, porque está presente el bigodito, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ubicar esas condiciones de reconocimiento? Bueno, voy al discurso en reconocimiento, que es el comentario, y lo que hago es rastrear cuáles son las condiciones de producción de ese comentario. ¿Sí? Pero lo que hago es tratar de buscar las condiciones de producción de ese comentario lo más ligado posible a mi discurso de análisis. No abrirlo. Es como alguno que puso, bueno, en el tutorial están como condición de producción el inicio de la cinematografía con los hermanos Lumière. Y la verdad y eso lo tengo en todo lo que sea audiovisual. ¿Entendés? Es como, no es que no está, claro que está, pero es como esta cosa de operando ausente, es como lo más macro que está desde siempre. Yo tengo que ir a buscar como las marcas más específicas que me redundan algo en el análisis. Abril, ¿qué me querías preguntar? No, si solo había una condición de reproducción, o por ejemplo, cuando hablamos, no sé, antes de vandalizar, y también ponele sean discursos en donde se han vandalizado, no sé, pañuelos, otras cosas así, también relacionados a una muestra de arte, una condición de arte en cuanto a un grupo que representa algo, no sé, también los pañuelos verdes o las pinturas de pañuelos verdes que alguien los haya tachado, tipo cosas así, o sea, eso también serían discursos, todo dentro del discurso en reconocimiento que sería el comentario, ¿no? Ojo, que me dijiste discursos en reproducción, ¿dijiste? Ah, puede ser, perdón. Bueno, empiecen a tener mucho cuidado con eso, que nunca son discursos en reproducción, porque no estamos en nada demográfico, ni estamos viendo cómo la población sigue multiplicándose, exacto. Son discursos de producción, discursos en reconocimiento, condiciones de reconocimiento. No te entendí muy bien la pregunta de cuál es la relación con los pañuelos. Entiendo que hay otras luchas que tomaron el pañuelo como emblema. Y No, en realidad era más como si podía haber una condición de reconocimiento, más de una condición de reconocimiento. Sí, claro, es que hay múltiples condiciones de reconocimiento, sí, porque también hay múltiples discursos en reconocimiento. Es decir, en el tutorial no había solo ese comentario, hay otros, y no están leyendo, o sea, ningún otro de los que tenían estaba leyéndolo desde esto de las representaciones artísticas ligados a los señalamientos de la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Este era el único que lo leía desde ahí, ¿no? ¿Se entiende? En general, esos vivoditos de Greco y el tutorial del vivodito de Greco, que retoma mucho de la propuesta de Greco, tiene que ver con la lectura de esta experiencia artística en términos de juego y de lo lúdico. Lo interesante de este comentario es que pone a tallar una condición de reconocimiento que está más como del lado de la lucha política. Y en general, el tipo de experiencias artísticas a las que se abocaba Greco no siempre estaban ligadas a esta faceta. Aunque sí podemos tomar, no sé, si estuviéramos analizando las obras de Greco de Cristo 63, ahí tenemos como mucha cuestión política y de iglesia, ¿no? Metida. Pero bueno, para sintetizar y para que, quiero saber si Martina te queda claro o no, y a los demás. ¿Queda claro entonces
¿Cuál es nuestro discurso de análisis? ¿Cuáles son las condiciones de producción? ¿Cuáles son los discursos de reconocimiento? ¿Y qué son las condiciones de reconocimiento? ¿Eso queda claro? Esto que estamos diciendo, más enunciación, más género y estilo de Steinberg, es como lo fundamental de esta materia. Entonces quiero saber si todavía quedan dudas, díganme, que lo seguimos trabajando. Profe, está mucho más claro, gracias, pero me gustaría si me puedes dar un ejemplo de esta frase de las condiciones de producción del discurso en reconocimiento son las condiciones de reconocimiento del discurso de análisis. Sí. Porque no, o sea, necesito como un ejemplo para como entenderlo. Es que, bueno, pensemos otro ejemplo, porque uno de los ejemplos que les di es buscando cuáles son los discursos que permitieron la generación de ese comentario que leyó Maricielo. Díganme otro de los discursos en reconocimiento que hayan usado, digamos, para el ejercicio. No, si no, profe, perdón, si no en ese mismo, me ayudas a identificarlo de nuevo, así me queda como más claro. O sea, en el comentario ese que hicieron, ahí el discurso en reconocimiento es el comentario. Sí. De Instagram. Sí. Y las condiciones de reconocimiento serían los discursos anteriores que permitieron ese comentario. Sí, las condiciones de reconocimiento del discurso de análisis, que es el tutorial. Sí. ¿Sí? Condiciones de reconocimiento del tutorial, claro, el discurso de análisis, está bien. Claro. Entonces, Maricielo, no del comentario. No del comentario. Lo que buscas en el comentario son las condiciones de producción de ese comentario. A través de las condiciones de producción del comentario llegás a las condiciones de reconocimiento del discurso de análisis, que es el tutorial. A ver, bien. Maricielo, ¿me lo volvés a leer? ¿O nos lo volvés a leer? Sí, ahí, ahora. Dale. Porque también me quedó medio incompleta esa idea de condiciones de reconocimiento y eso. Dale, ahí. Seguimos. Ojalá dejen de vandalizar los pañuelos de las madres. Gracias por todas esas señalaciones. No estarán encerradas en el círculo de tiza, pero el vivodito está muy presente. Muy bien. Hasta ahora, esperen que me lo estoy anotando así. Hasta ahora trabajamos condiciones de producción de este comentario, que ¿qué es? Respecto del discurso de análisis, el comentario ¿qué es? Un discurso en reconocimiento. Un discurso en reconocimiento. Bien. Entonces, hasta ahora trabajamos como condición de reconocimiento del discurso de análisis, que es el tutorial de cómo hacer un vivodito, los discursos artísticos de señalamiento de protestas en relación con la lucha de las madres de Plaza de Mayo. ¿Sí? ¿Quedó en claro por qué? Porque digamos, ojalá dejen de vandalizar los pañuelos, pero dice, están muy presentes aunque no estén encerrados en un círculo de tiza. ¿No? ¿Está claro cuál es el link con esas expresiones artísticas que tematizan la lucha de las madres de Plaza de Mayo? ¿Desde dónde está leyendo el comentario a los vivoditos? Al tutorial, digamos. Esta cuestión de, el tutorial todo el tiempo lo que marca es cómo hacer esos señalamientos, ¿no? Y en un momento nos señala uno de los pañuelos. En nuestro discurso de análisis, ¿no se señala uno de los pañuelos? Sí. Bien. Entonces hay una marca, digamos, en ese discurso en reconocimiento está leyendo todo el tutorial, pero está leyendo el tutorial focalizándose en esa marca que tenemos del discurso de análisis. Bien. Hasta ahora buscamos esa condición de reconocimiento que dijimos hasta ahora. Pero también dice el comentario, que la riqueza de este comentario es que es largo y que además justamente lee al tutorial, no solamente poniendo Greco, qué grande sos, ¿no? Que también es un comentario, y también está bien, pero quiero decir,
es extenso, con lo cual lo podemos explotar mucho más. Dice, no estarán encerrados en un círculo de tiza, pero, como dice Maricelo, pero el bigodito está muy presente. el bigodito está muy presente. Bien. Vamos entonces todos a pensar esta segunda parte del comentario, desde dónde está leyendo al tutorial para hacer el bigodito, que es nuestro discurso de análisis. Es decir, esta cosa de no estarán encerrados en el círculo de tiza, pero el bigodito está muy presente. ¿Cuáles son las condiciones de producción de este discurso? Del no estarán encerrados en el círculo de tiza, pero el bigodito está muy presente. ¿Cuáles son los discursos anteriores que posibilitan este comentario? Esta parte del comentario. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué discursos? Voy tirando pistas. ¿Por qué dice no estarán encerrados en el círculo de tiza y no dice, por ejemplo, no estarán pintados de múltiples colores, pero el bigodito está muy presente? O ¿por qué no dice no aparecen fuegos artificiales, pero el bigodito está muy presente? ¿Por qué dice Porque no el estarán pañuelo, encerrados? Dale. no, el pañuelo está funcionando ahí como un índice. O sea, en vez de estar señalando con el dedo, que el pañuelo de por sí es un índice, o nada que ver. No, está bien pensarlo así. Ok, el pañuelo solo está ya funcionando como un señalamiento, decís. Sí. Bien, ok. Sí, y eso lo tenemos emparentado con ese discurso que habíamos encontrado antes, que tiene que ver con señalamientos que se hacen en relación con la lucha de las madres, señalamientos artísticos, ¿no? Porque si pensamos en el siluetazo también, esa marca de la silueta está en lugar del desaparecido y es un señalamiento que se hace, ¿no? Bien, ok. ¿Qué más? Esta cosa, pensemos, pero como más lo que se ve. Dice, no estarán encerrados en el círculo de tiza. ¿Por qué no dice no estarán encerrados en el círculo de sogas? ¿Por qué no dice no están encerrados en un círculo de tomates? ¿Por qué dice no estarán encerrados en un círculo de tiza? Y porque Greco hacía los señalamientos encerrando en el círculo de tiza, no iba encerrando en el círculo de tiza personas, cosas. Muy bien, Ailén. Ok, sí. Y ahí, María Luz, estoy viendo, que a veces se me va el chat y a veces no, que ella dice, ¿sería la manera en que Greco usaba la tiza para señalar sus bigoditos? Pregunta. Entonces, ¿cuál es la condición de producción de este comentario, de esta parte del comentario? Los Lo que hacía bigoditos Greco. originales. Muy bien. El uso de la tiza en los bigoditos originales. ¿Sí? Entonces, el uso de la tiza, de ese elemento, el uso de la tiza en los bigoditos originales, es una condición de producción de este comentario. Y va a ser condición de reconocimiento del tutorial en este comentario. Si este comentario tiene tanto como condición de reconocimiento los señalamientos artísticos en relación con la lucha de las madres, como todos los discursos que refieren a el uso de la tiza para llevar adelante los bigoditos, ¿sí? Algo que hacía Greco. Pero el bigodito está muy presente, dice. Entonces, si no se usa la tiza, pero el bigodito está muy presente, podríamos pensarlo entonces como una especie de discurso que está leyendo, digamos, esos pañuelos, digamos, como discursos que serían señalamientos
podríamos hacerlo un cierto ayornamiento del bigodito, ¿sí? Se está pensando de acá. Una nueva manera de entender el bigodito. Que el bigodito no solamente encerrar con el círculo de tiza, sino que serían esos señalamientos. ¿Por qué? Porque antes le decía a Abril, bueno, pero ¿dónde están esos? Y les decía a todos, ¿no? La cuestión de estar en el suelo también permite, digamos, esa intertextualidad, porque los bigoditos de Greco, ¿dónde encerraba Greco los objetos o personas con el círculo de tiza? En el piso. No lo hacía en otro lugar. No los llevaba a una galería y los subía a una tarima, no los dibujaba en una pared, esos círculos para encerrar objetos, lo hacía en el suelo. Entonces, ahí es donde nos tenemos que fijar, digamos, dónde encontramos esas marcas, y entonces vamos encontrando desde dónde está leyendo este comentario a lo que es nuestro discurso de análisis. ¿Sí? ¿Un poco más claro? ¿O no? ¿Sí? Busquemos otro comentario de los que hayan trabajado. Profe, perdón, ¿te Dale. puedo hacer una pregunta de esto? Sí. El discurso de análisis es el tutorial. Sí. El discurso, o sea, las condiciones de producción lo que analizamos son las condiciones de producción del tutorial. Sí. Bien. Y eso tiene que ver con el bigodito anterior, el de Greco, Sí. y no sé, el universo de los tutoriales, por ejemplo. Claro, digamos, como condiciones de producción del tutorial no va a estar solamente la obra de los bigoditos de Greco. Obvio que está, se llama tutorial para hacer un bigodito. Pero también está como discursos, condiciones de producción, los modos de hacer un tutorial. O sea, todos los discursos que nos hablan de cómo se arma un tutorial. Es este discurso de instrucción, un discurso instruccional, ¿no? ¿Qué otras cosas están del lado de producción? ¿Qué otras cosas encontraron como discursos de producción? Que me lo mandaron ya. Chicos, ustedes hacen el trabajo y después hacen... ¿Qué pusieron? Las condiciones de producción son las más fáciles. ¿Qué pusieron como condiciones de producción? Aparte del bigodito de Greco, ¿no? Martín acaba de decir, bueno, los tutoriales, digamos, como el discurso de los tutoriales. Pueden ser los videos que circulan en las redes sociales o algo así, de cómo el conocimiento de las redes sociales, de cómo subir un video, qué poner en la descripción para que tenga más atención del público o algo así. Pero eso no serían condiciones de producción en los términos de Verón. Quiero decir, condiciones de producción en tanto los términos de Verón son todos los discursos anteriores que permiten la existencia de mi discurso de análisis. Ahora, vos me decís, y conocimiento de cómo se suben los videos en las redes, y sí, pero como que eso mucho no me da. Es un poco decir, bueno, los Lumière cuando empezaron en el cine, es como muy amplio, ¿no? Yo lo que digo es, busquemos condiciones de producción de acuerdo a las marcas que tiene nuestro discurso de análisis. En el discurso de análisis que tenemos del tutorial para hacer los bigoditos de Greco, solamente se encierran personas o objetos a la manera de Greco, o hay otra intertextualidad, hay otros textos citados ahí. ¿No hay en un momento una imagen de un tipo con, como, no sé, como 20 celulares y habla algo de la búsqueda de Pokémones? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otras cosas más hay dentro de ese video, de ese tutorial? ¿Alguien lo tiene a mano para pasarlo y lo vemos juntos?
Si alguien tiene el link, comparte pantalla y lo pasamos. Acá lo tengo, profe. Bueno, fíjate, no sé si te tengo que dar un permiso para compartir o decime si te deja. Oh. A ver, ahora me fijo. Dale. Bueno, entonces, supongamos mientras lo vemos entero, ¿qué hay como condición de producción del tutorial, además del vivo dito de Greco? Y cómo hacer tutoriales. Este tutorial de cómo hacer vivoditos, ¿sí? Y esa relación que hay con los vivoditos de Greco. Tiene que ver con las obras de arte pictóricas, tiene que ver con los discursos más tradicionales del arte. Ah, bueno, ahí lo tenemos. Vamos a verlo y después seguimos con eso. Fíjate si... ahí está. La propuesta de Greco es idónica. Bueno, ahí lo vemos. Traten de ver todas las marcas. Me preguntaron qué es un vivodito, y dado que mejor que likear es hacer, fui en su búsqueda, como si se tratara de esos videojuegos de realidad aumentada donde la misión es recolectar la mayor cantidad de Pokémones. Antes que nada, advertir que un vivodito requiere una apertura, un transitar atento por la ciudad. Dado que el vivodito está ahí, no se trata de modificar o producir un objeto, sino de descubrir, dejándose sorprender por colores, texturas, gestos, personas, relatos, sabores, olores y movimientos, elementos que a veces no encontramos en los museos. Un vivodito es un portal interdimensional inaugurado por Alberto Greco en 1962, con un llamado a lanzarse a la aventura de lo real. Un vivodito es señalar, de ahí viene el dito, que en italiano es dedo. Pero ¿qué es lo que nos interesa señalar? Nos interesa señalar lo que está vivo, las cosas que están ahí, que llaman de alguna forma nuestra atención, elementos que nos interesan y queremos compartir, como si las veredas fueran nuestro blog. La propuesta de Greco es irónica y rupturista, conlleva contemplar con otros ojos y dejarse sorprender por lo que pasa a tu alrededor, involucrar e involucrarse, ya sea como negociación, complicidad o desaprobación, porque es en la calle donde todo sucede. Un vivodito es una invitación a recorrer los bordes y a repensar dónde está el límite entre arte y vida, y quién finalmente legitima o margina aquello que debe o no debe ser visto. Por suerte, no es necesario un tutorial para hacer un vivodito. Una simple tiza alcanza para realizar este gesto de sacralizar lo cotidiano. Generar un vivodito es recorrer una deriva infinita, traspasar fronteras, valorar lo efímero y potenciarlo con los recursos que tenemos a mano. Quizás ahora estemos más acostumbrados a esta idea de encerrar en círculos cosas en el piso, pero cuando Greco dibujaba los suyos, lo hacía para proponer un nuevo tipo de arte, un arte accesible, posible para todos y todas, más allá de talentos y diplomas, un arte de acción directa en la vida misma, más allá también de cualquier tipo de especulación. Bien, perfecto. Bueno, hay muchas marcas que se pueden describir en este texto, ¿no? O no, no es un texto tan corto, quiero decir. Primero, ¿alguien reparó en la marca mejor que likear es hacer? ¿Y ahí qué sería la condición de producción? Las redes sociales, por ejemplo. Conocer algo sobre redes sociales que implica likear. Muy bien. Una condición de producción de esa parte de nuestro discurso de análisis es la práctica social y la posibilidad que ofrecen las redes sociales de likear, ¿no? De me gustear, de fabear, ¿no? Esta cosa de poner el corazoncito, decir que me gusta. ¿Qué otra? Mejor que likear es hacer.
¿No les suena de ningún lado? Sí, profe, como de mejor que decir es hacer, algo de algún discurso político o algo así. Vamos, Martina, ahí vamos, ahí le vamos encontrando la vuelta, ¿eh? ¿Nunca escucharon mejor que decir es hacer? Mejor que prometer es realizar. ¿No les resuena de ningún lugar? ¿Sí? Es un discurso peronista. Mejor que decir es hacer. ¿Sí? Mejor que likear es hacer tiene como condición de producción el discurso de Perón, donde dice, mejor que decir es hacer. No es azaroso que este tutorial de cómo hacer el bigodito tenga esa condición de producción. ¿Cómo se llama la muestra del moderno en el que está incluida esta actividad virtual del tutorial, que es nuestro discurso de análisis? ¿Cómo se llama la muestra de Greco? La muestra sobre Greco, ¿no? ¿No es esa que dice Alberto Greco, qué grande que sos? ¿No Bien, es ¿lo ese el nombre de encontraste, la Franco? Ailén está muy cerca. Alberto Greco, qué grande sos, con un signo de admiración. ¿Sí? ¿Les resuena de algún lado esto de qué grande sos? Sí, de Perón, qué grande sos. Ta-tan, 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 ta-tan. Bien. Todos esos afiches que Greco pegó en la década del 60, empapelando Alberto Greco, qué grande sos, tenían como condición de producción el discurso del general Perón. ¿Sí? El discurso del general Perón, no sobre el general Perón en este caso, de la marcha peronista. La marcha peronista. ¿Sí? Entonces, mejor que likear es hacer en el tutorial, tiene también un juego intertextual con el nombre de la muestra en la que está inserta esta actividad. Entonces, condición de producción de este tutorial es también este discurso peronista de mejor que decir, este discurso de Perón de mejor que decir es hacer. ¿Es también una condición de reconocimiento? Ese discurso de Perón. ¿Es una condición de reconocimiento del tutorial? ¿Condición de producción es? ¿Es condición de reconocimiento? Recordemos, alguien que lo tenga escrito a mano, ¿qué son las condiciones de reconocimiento? Son los discursos que comentan al discurso de análisis. No. Ah. No. No. Discursos, condiciones de reconocimiento, no discursos en reconocimiento o de reconocimiento, que serían los comentarios del tutorial. ¿Qué son los discursos, condiciones de reconocimiento? Definición de Eliseo Verón. O en las palabras de ustedes, ¿qué son esas condiciones de reconocimiento? Los que limitan o determinan cómo leemos nosotros al discurso de análisis. Bien. Los discursos. Gracias, Victoria. Los discursos, condiciones de reconocimiento para Verón son aquellos discursos que restringen y habilitan, posibilitan la lectura
del discurso de análisis. ¿Sí? Entonces, son todos los discursos que permiten leer ese tutorial y también restringen esa lectura. Entonces, el discurso de Perón, de mejor que decir es hacer, ¿es discurso también condición de reconocimiento del tutorial? Sí, ¿Por qué sí, Saya? porque sin saber, sin tener en cuenta esa información, no tiene el mismo sentido, no se puede entender de la misma manera. ¿Cómo no te llegué a oír bien? Sí. Igual despersonaliza, no digas yo voy a tener esa información, sino si la sociedad, digamos, tiene ese discurso, ¿qué pasa? Información sin relacionarlo con el discurso de Perón, no se entiende de la misma manera el video, todo me parece que es una condición de reconocimiento. Bien, ok, perfecto. Es decir, el discurso de Perón, mejor que decir es hacer, es una condición de producción del tutorial, que es nuestro discurso de análisis. Y puede ser también considerado una condición de reconocimiento. Traducido un poco lo que está diciendo Saya, si lo tengo que traducir un poco en términos persianos, que es donde se monta la teoría de los discursos sociales de Perón, ¿no? En ese modelo de signo, cuanto más interpretantes tengamos, esos segundos signos, esos segundos discursos que leen al primero, mayor va a ser, digamos, el sentido al que podamos acceder. Si, digamos, si nosotros analizamos y decimos mejor que likear es hacer, ¿sí? Y como condición de producción de eso decimos, bueno, está todo lo que tiene que ver con la práctica social y discursiva de likear en las redes sociales, ¿no? De poner me gusta en las redes sociales. Esa es evidentemente una condición de producción y también de reconocimiento de ese discurso. Pero si además tenemos en cuenta el discurso de Perón, ampliamos, ¿sí? ese análisis. ¿Se entiende? Cuanto más interpretantes pongamos en juego, mayor espesor va a tener el análisis. ¿No? Entonces, toda la porción digamos, de población que pueda leerlo desde ese discurso también de Perón va a tener una cierta lectura de ese texto. Aquellos que no tengan la posibilidad, o como dice Saya, el conocimiento de ese discurso, lo va a leer solo desde la práctica del likear. ¿No? Digo práctica en tanto práctica discursiva, porque efectivamente se señala, para seguir a Greco, se señala ese me gusta, ya sea a través de una manito o un corazoncito. ¿Sí? O sea que uno te condiciona a verlo de una forma más política, por así decirlo. Sí, no sé si condiciona, digamos, yo no creo que nadie, no sé si se podría justificar, hasta ahora nunca encontramos un comentario que dijera, bueno, este es un tutorial peronista, por ejemplo, ¿sí? Pero si encontráramos un comentario así, un discurso en reconocimiento así, estaría poniéndolo justo en relación con esta condición, digamos, de reconocimiento del discurso de Perón. Y no es que te condiciona a leerlo de una manera política, sino que habilita y restringe la posibilidad, ¿sí?, de efectuar una lectura desde ese discurso político. ¿Se entiende? Yo todo el tiempo estoy tratando de eso, de que despersonalicen de lo que yo leo, de lo que yo veo, de lo que yo entiendo, ¿no? Okay. Esto es una cosa, es un fenómeno social. Entonces pensemos esas lecturas más a nivel social. Por lo menos, no sé, la sociedad argentina. ¿Ok? Sí, sí. Es como que si vos tenés esa condición de reconocimiento, tenés la capacidad de acceder a lo que se quisieron referirse con esas frases, ¿no? Sí, pero lo que yo les pido es que lo piensen más, que es la capacidad que tiene la sociedad de leerlo de esa manera. Y no yo Claudia, yo Saya, yo Mercedes, yo Maricielo, yo Franco, ¿se entiende?
corrámonos nosotros de esa cuestión más individual de la lectura, sino pensemos que es una lectura que es social de eso. Entonces, lo que yo voy haciendo es buscando marcas. Por ejemplo, ¿qué otras marcas, así como yo empecé y me anoté mejor que likear es hacer? ¿Qué otra cosa notaron mientras vimos ahora de vuelta el video? Mientras alguien me dice, les aviso, el TP, que después les acerco las consignas y la vez que viene en todo caso las revisamos, pero para que ya lo empiecen a hacer, va a ser la comparación de este tutorial con otra de las actividades que propuso el Moderno, que es una visita, digamos, podríamos decir que es una especie de corto, pero que estuvo en Instagram, y creo que también estuvo en Facebook, de la visita de dos de los curadores. Entonces es el género de la visita guiada, audiovisualizado, por todas las estaciones de la muestra de Alberto Grego de Grandesos, y también un pequeño video que subieron en las stories, que era cómo poder hacer un vivodito, pero que no se llamaba tutorial, pero cómo hacerlo digitalmente. Es decir, en vez de con un círculo de tiza, cómo usar, digamos, una herramienta digital de enlazar y circular los objetos o personas que se transformaban en vivodito. Bien, entonces, ¿qué otras cosas marcaron? ¿Alguna otra marca? Sí, digamos, el procedimiento como analistas para hacer el análisis es, tengo el discurso de análisis y lo tengo que exprimir, anoto todas las marcas que me aparecen y después veo cuáles son las marcas que me rinden para transformar en huellas, ¿sí? Recuerden que decimos que las marcas y las huellas tienen la misma materialidad, son estas propiedades significantes del texto, en este caso lo escrito y lo que se dice, el audio de mejor que likear es hacer, esto es una marca, y lo pongo en relación con las condiciones productivas para transformarlo en huella. Las condiciones productivas, en este caso, tanto de producción como de reconocimiento, pero el discurso de Perón, cuando lo pongo en relación con ese discurso de mejor que decir es hacer, ahí lo transformé en huella. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras marcas registraron? ¿Qué otras marcas en la descripción de lo que es el discurso de análisis, qué otras marcas les parecen relevantes? Puede ser también cuando está señalando, que señala el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, dice señalar lo que es vivo, lo que todavía está vivo. Bien. ¿Puede llegar a ser eso o no? Sí, sí, claro que esa es una marca, y lo que dice exactamente, porque yo también la noté, es lo que está vivo. Es decir, señalar lo que está vivo y se muestra el pañuelo de las madres. Bien. ¿Desde qué discursos, digamos, qué discursos, condiciones de producción permiten esa parte, digamos, de nuestro discurso análisis? Bueno, esa parte sería todavía, bueno, de los desaparecidos, el Día de la Memoria, iría con relación a eso, ¿o no? Señalar lo que todavía está vivo. ¿Y qué sería lo que todavía está vivo? ¿El recuerdo? No es eso. Sí, la lucha, la memoria, digamos, todos los discursos que tienen relación con mantener viva la memoria de los desaparecidos. ¿Sí? Entonces, esos discursos de mantener viva la memoria de los desaparecidos, podemos considerarlos condición de producción de esta marca. Y ahí la transformamos en huella. ¿Sí? Hay una marca, por ejemplo, que en un momento, bueno, se habla de arte y vida, el arte está en la calle, no adentro de los museos, ¿no? ¿No dice eso?
mientras va haciendo el recorrido, ¿no?, por todos espacios de la calle, justamente. ¿Cuáles son las condiciones de producción de esa marca? Y cuando empiezan las vanguardias de cómo buscar lo cotidiano del arte y no sacarlo del academicismo o de la academia, y después capaz con los happenings y todo eso, como sacarlo del museo al arte. Muy bien. Entonces, lo ponemos en relación con todos aquellos discursos de quiebre propuestos ya por la vanguardia del 20 y después por ciertos movimientos de la década de fines de los 50, de los 60, que plantea la cuestión de el arte no está dentro de la galería o dentro del museo, sino que el arte está en la vida cotidiana, en esos señalamientos. Entonces, aparecen todas las propuestas de arte conceptual. Tenemos como condiciones de producción también el arte efímero, ¿sí? Todos los discursos de arte efímero. En un momento del tutorial se dice específicamente valorar lo efímero, ¿no? Entonces, ahí vamos buscando las marcas y las conectamos con los discursos anteriores, ¿no? Hay también una parte donde dice quién legitima y quién no lo que es el arte. Entonces ahí también tenemos esa relación con discursos que ponen en duda, que critican, que discuten la legitimidad del museo para determinar qué es arte y qué no, ¿no? Y después hay una marca que yo me anoté que dice, ahora estamos acostumbrados a encerrar cosas en el piso, pero en el momento que Greco hacía esas obras, no. ¿Cuáles son las condiciones de producción de esta marca? Mientras que nos muestran una foto donde hay todos círculos, pero que no son de tiza, sino círculos pintados de blanco y las distintas personas separadas una en cada círculo. ¿Cuáles pueden ser las condiciones de producción de esta marca? ¿Puede ser la pandemia y el tema del 1,5 metros y todo eso? La distancia. ¿Qué cosa de la pandemia, digamos? Si lo tuvieras que decir en términos semióticos, ¿cuál es la condición de producción? Digamos, el cuidado de la salud, digamos, ¿no? Sí, pero tienen que ser los discursos de, ¿sí? O sea, los discursos sobre la dispo, sobre la distancia social, ¿sí?, obligatoria. Entonces, esos discursos que refieren a el dispo por la situación de pandemia global son condición de producción también del tutorial. ¿Sí? ¿Van viendo un poco el caminito? Sí, sí. ¿Sí? Ven que este discurso de análisis es muy rico, porque tiene múltiples condiciones de producción. Martina, ¿querías decir algo? Sí, profe, te quería preguntar respecto a las condiciones en reconocimiento, son entonces los comentarios que le hicieron a este tutorial. Sí. Y lo que nosotros analizamos, cuando analizábamos el comentario, eran las condiciones de producción de ese discurso en reconocimiento. Sí. Y esas condiciones de producción del discurso en reconocimiento, ¿qué son respecto del discurso de análisis? Condiciones de reconocimiento del discurso de análisis. ¿Sí? Esos discursos, condiciones de producción de los comentarios, son los que habilitan y restringen la lectura del tutorial, del discurso de análisis. ¿Sí? Al Pero no son los discursos. Parece un trabalenguas, pero después, cuando empiecen a hacer, digamos, más, cuando tengan más práctica, o agarren ejemplos los que quieran, y si quieren me los mandan y yo se los corrijo. Pero
agarran un discurso y buscan así los comentarios que son los discursos en reconocimiento, y buscan las condiciones de producción de esos comentarios, y ahí encuentran condiciones de reconocimiento del discurso de análisis, van a ver que en esa gimnasia de hacerlo empieza a volverse más sencillo. Si no, es como que, bueno, es un caminito que es como un tip que uno les da para poder encontrar condiciones de reconocimiento que no sean solo las que se comparten con las condiciones de producción, pero entiendo que al principio parece como un trabalenguas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, después les voy a subir unos PPTs con audio para la parte de dispositivo, pero antes de terminar hoy, me gustaría compartirles algo sobre dispositivo. En todo caso la seguimos la vez que viene, pero empecémosla hoy, ¿les parece? Porque yo quiero poner algunas preguntas también para que analicemos algo de dispositivo. ¿Ahí lo ven? Ok, bueno, para esta unidad de dispositivo ya están subidos los dos teóricos, no sé si los vieron ya. ¿Vieron los teóricos de dispositivo? No empiecen a atrasarse mucho con esto, porque después, si no, va a ser un bodoque que agarren todos juntos, porque hoy ya está subido el primero de circulación discursiva. Así que métanle pata con dispositivo también, ¿sí? Bueno, uno de los teóricos fundamentales para este tema, de esta unidad 4 de dispositivo, es Oscar Traversa. Oscar Traversa es uno de los semólogos argentinos, junto con Verón y Steinberg, más importantes. Lamentablemente falleció el año pasado, y la verdad que era muy cercano también a nosotros toda su producción, y hemos compartido distintos espacios académicos. Un teórico muy, muy fecundo, realmente muy inteligente, y muy buen docente y compañero, digamos. Así que bueno, vamos a ver algunas de las cosas que planteaba Oscar. Oscar hace en ese texto que ustedes tienen, hace como un distinto recorrido sobre las nociones de dispositivo. Que dispositivo es, digamos, una noción, un concepto que se trabaja en la filosofía, en la comunicación, y también en algunas disciplinas como la mecánica, que lo que tiene es este significado, que podríamos decir, bueno, si uno dice, ¿qué haces a través de este dispositivo? ¿No? Tiene que ver con esto que vemos acá es un artificio destinado a obtener un resultado automático, ¿no? Es algo que nos permite obtener un resultado automático. Es como decir, bueno, voy a sacar una foto a través del dispositivo, tuve una cámara fotográfica y hago el clic de la foto, bueno, a través de ese dispositivo, de ese artificio, tengo la foto. Hoy en el celular sería lo mismo, pero con la cámara del celular y apretando el botoncito que nos aparece para sacar la foto. En general tiene que ver con esa manipulación instrumental, pero también no es solamente esa configuración instrumental, como decíamos recién, del botoncito de la cámara, ya sea del celular o de una cámara fotográfica, sino que tiene que ver también con esto de la configuración espacial, ¿no? De una configuración espacio-temporal de los fenómenos. Como veíamos recién en los ejemplos, pensar también como dispositivo a la Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Que ya tener a la plaza como ese espacio público, como un dispositivo, ya lleva en sí mismo toda una carga de sentido y de significado que es muy distinto. Por ejemplo, hacer una acción en la Plaza de Mayo no es lo mismo que hacerla en la Plaza Mafalda, o no es lo mismo que hacerla en la plaza de mi barrio, ¿no? Entonces, el dispositivo, vamos a ver después, cada uno de los dispositivos ya configura una determinada gestión de contacto, va a decir Traversa. Esto de una determinada gestión de contacto va a tener mucho que ver con lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora desde Steinberg como
con lo que tiene que ver con la escena enunciativa, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con enunciación. Entonces, ¿a qué se va a dedicar más Traverse? ¿A qué nos vamos a dedicar más nosotros? Es a ver los alcances y los límites de ese concepto de dispositivo en lo que hace a lo que son los fenómenos de producción de sentido al interior de los medios de comunicación. Entonces, bueno, nosotros venimos viendo que le vamos a prestar mucha atención ya desde Verón a todo lo que tiene que ver con la materialidad del sentido, ¿no? Cuando hablamos de producciones de sentido, estamos hablando de los discursos. Entonces, hablamos de esos discursos y hablamos de lo que es perceptible, lo que vemos, lo que oímos, no sé, si estuviéramos frente a una obra de arte que es táctil o una experiencia artística donde, por ejemplo, nos vendan los ojos y tenemos que oler y tocar, bueno, eso también tiene que ver con justamente poner en práctica esos analizadores biológicos que son los sentidos de la vista, del tacto, del gusto, del oído, del olfato, a través de los que nos podemos acercar a esos distintos discursos. Entonces ya sabemos desde Verón que cada uno de esos discursos va a tener una manifestación material, ¿no? Va a tener una manifestación, no sé, audiovisual o solamente visual, si estamos en el caso de un dibujo o una fotografía, o solamente sonora, si estuviéramos analizando, por ejemplo, un podcast de radio, un fragmento de radio. Y lo que vamos a hacer es buscar, como hicimos recién con el tutorial, las marcas en esa materia, las marcas de la producción social del sentido, y las vamos a conectar con las condiciones de producción y condiciones de reconocimiento para transformarlas en huellas. Recordamos entonces, ya que toda la clase del CASIC fue sobre esto, cómo es que lo hacemos. Tenemos un discurso de análisis. Todo lo que vinieron haciendo ustedes hasta ahora fue trabajar ese discurso de análisis del tutorial para hacer un bigodito. Lo que hacemos es describir las marcas, que son las propiedades significantes, como fuimos haciendo, esto de buscar mejor que la que querés hacer, la marca sobre quién legitima o no las obras de arte en los museos, la marca sobre qué es la relación entre arte y vida, que aparece en el tutorial, la marca esta de, bueno, ahora estamos acostumbrados a ver personas encerradas en los círculos, pero antes no. Bueno, listeamos todas esas marcas, esas propiedades significantes, y lo que hacemos es ponerlas en relación de un lado de ese doble triángulo que propone Verón, con los discursos, condiciones de producción, que son estos discursos que posibilitan el origen de nuestro discurso de análisis, en este caso el tutorial, y ahí cuando tenemos esa relación lo transformamos en huellas, como hicimos con la huella de mejor que likear es hacer, con el discurso de Perón, mejor que decir es hacer, y con las condiciones de reconocimiento, que son aquellos discursos que habilitan y restringen la lectura de ese tutorial, que es nuestro discurso de análisis, en este caso, ¿no? Como ejemplo. Acá nosotros vamos a tener este doble triángulo, recordamos que es la esquematización de la noción de signo de Peirce, duplicada, ¿no? Esta cuestión de tener, bueno, un representamen o signo que es leído por un interpretante y en esa lectura construye el objeto nunca es el objeto o cosa en sí mismo, sino que es la idea o el concepto o la representación, ¿no? Y del otro lado, si vemos del lado de reconocimiento, el discurso de análisis pasa a ser el representamen o signo, que es leído por este interpretante o por estos interpretantes de estos segundos signos que leen al primero, que son las condiciones de reconocimiento, y construyen al objeto, ¿no? A esa noción. Hablamos que es un objeto dinámico porque siempre vamos a acceder como a las distintas miradas, perspectivas que van construyendo esa idea de objeto, ¿no? Si nosotros tuviéramos que decir el tutorial del bigodito
¿sí? ¿Qué objeto construye? ¿Qué les parece? Tenemos en cuenta que, bueno, tengo un discurso de análisis, lo conecto, ¿sí? Con estas relaciones productivas, desde los discursos al reconocimiento. ¿Qué objeto se construye? El objeto es la idea, ¿sí? Si quieren pueden pensar también un poco en lo temático. Se me ocurre, no sé, por decir algo, quizás el vivodito como Por no una, dejarme sola, Victoria, vamos. quizás como una forma de hacer arte de lo cotidiano. Muy bien. Hacer arte con lo cotidiano podría ser perfectamente el objeto, ¿sí? Del tutorial, ¿no? Tiene que ver con esa idea, esa representación de la que se trabaja. No puede ser, podemos después refinarlo, lo que sea, pero esta relación arte-vida, esto de hacer arte con lo cotidiano, es parte de ese objeto, seguramente. Bien. Entonces, bueno, vamos a pasar, supongamos, si tuviéramos que analizar en vez del tutorial, analizáramos una obra de Edipo como esta que es la analogía cuarta a la mesa, que es una obra del 72, nos encontraríamos acá tampoco con un cuadro, sino que, pero así, esto sí, no en la calle, sino al interior de un museo, una mesa que es de madera, que tiene estos lienzos, ¿no? Una parte en blanco, la otra de terciopelo negro, y vamos a tener esta disposición como si fuera una mesa tradicional y con los platos, cuchillos, tenedores, papas, digamos, las papas reales de un lado, papas de acrílico del otro, ¿no? Entonces, ¿qué hace acá? Trabaja con objetos que son de lo cotidiano y que no, digamos, esta cuestión del trabajo del acrílico, pero pone en relación esta cuestión de un alimento típico argentino en una mesa que se muestra austera dentro de lo que es una instalación artística, ¿sí? Entonces acá también vemos otras obras que trabajan esa relación de lo cotidiano en el arte, pero que está trabajado de otra manera, como veíamos en Greco. Acá, digamos, este ejemplo está, por ejemplo, para traer relación con textos anteriores. No es la primera vez que aparecen los alimentos en la historia del arte, obviamente, todo lo que tiene que ver con naturaleza muerta es trabajado. La diferencia es que en esta instalación artística lo que tenemos es la presencia, ¿no?, del alimento ahí, en esa instalación, no es la representación del alimento. Entonces, estamos también frente a otro tipo de dispositivo en una instalación artística que si estuviéramos viendo un cuadro. Acá tenemos otras obras de Greco, no me voy a detener en estas obras, solamente les muestro para ver condiciones de producción muy anteriores, que si nos remontamos a Archimboldo, ¿no? 1527, 1593, no sé si lo conocen a este artista, pero este artista es un artista muy lúdico, que siempre trabajó haciendo cuadros, donde, por ejemplo, trabaja dentro del transgénero del retrato, acá, pero todo ese retrato está conformado por un collage, podríamos decir, de los distintos alimentos, ¿no? ¿Lo llegan a ver? Ok. Entonces, en ese caso, en el anterior, las condiciones de producción serían el collage también, en ese caso, el conocimiento acerca del collage. No, el collage no, porque yo acá no tengo ninguna marca que me diga collage. No, en la otra, en el otro. En el que pasó. Acá, sí, lo que pasa es que me parece que el concepto de collage
es posterior a Archimboldo. Pero sí, la idea de un collage sí. Sí, podría ser condición de Y producción. el uso de las, ¿son vegetales? Sí. El uso de Sí, los... ¿no? De las frutas y vegetales, El me uso de las parece frutas y vegetales como para en el representar. ¿Ah? Para Ajá, representar, decís vos. claro, sí. Sí, lo que pasa es que yo no sé si Archimboldo no es el que inaugura estas formas de representar, por ejemplo, rostros humanos a través de las frutas. Habría que ver si hubo algún otro pintor antes que lo usara. Sino todos los que Entonces después lo eso usaron, lo tienen sería- Archimboldo como condición de producción. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Entonces, miren, por ejemplo, lo que podríamos ver acá, lo que sería una naturaleza muerta de Archimboldo, con ese tazón lleno de, no sé, están las zanahorias, la cebolla, otras verduras. Por eso les digo que es muy lúdico. Si nosotros lo giramos, se transforma en un retrato, ¿sí? O sea, hay un cambio de género solamente con el tema de girar el cuadro. En este caso el tazón pasa a ser un sombrero, ¿no? Bueno, estos son juegos. Acá, ya que estábamos trabajando lo del vivodito, yo les había traído una foto de una postal que circuló en la década del 90 de una campaña que había hecho una marca de cigarrillos, Lucky Strike, que la campaña se llamaba Urb Connection, y lo que hacía era trabajar este eslogan que es el arte está en todas partes. Entonces en este caso es un garage donde hay una mancha de aceite y había un señalamiento en la postal, en vez de ser redondo era cuadrado, donde se señalaba parte de esa mancha y decía el arte está en todas partes. Entonces, una de las condiciones de producción de esta postal, que es ¿qué les parece que puede funcionar como condición de producción? ¿Se le cortó a ustedes también? Si no. Yo estoy, ¿eh? Sí. ¿Se les cortó? ¿Me oyen? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteceu? ¿Hasta dónde vieron? Hasta nos estaba presentando el último, el juego, creo. Ok, bueno, vamos a esperar un toque porque... bueno, les voy compartiendo pantalla mientras ingresamos. Vamos acá. Ustedes avísenme si alguien me está pidiendo entrar. Porfa, puede ser. Sí. Ok. Bueno, habíamos visto esto del símbolo. Habíamos visto esto. Yo lo que les decía es, ¿me llegaron a escuchar de qué era esta campaña? Ok, perfecto. Condiciones de producción de este discurso de Lucky Strike. ¿Qué se les ocurre que pueda ser? ¿A nadie se le ocurre nada de esto? Y el vivodito quizás con el tema de marcar. Ay, pero menos mal que alguien me responde. Jesucristo, Jesucristo. No hay ahí una marca de este círculo de tiza, de Greco, ¿no? En la década del 60, esta cosa de decir, acá me señalan con un cuadradito blanco
una parte de una mancha de aceite en un garage, que el arte está en todas partes. ¿No es como una parte de ese manifiesto de Greco del arte está en todas partes? ¿No es también un señalamiento? ¿Sí? Entonces puedo postular que es el vivodito una condición de producción, ¿no? Bueno, acá había una explicación, ustedes ya saben ahora qué es el vivodito, lo que hacía Greco. Esta cuestión del dispositivo, me parece interesante esto de que el dispositivo es lo que regula la relación del espectador con sus imágenes en un cierto contexto simbólico necesariamente social. Y miremos, por ejemplo, qué pasa con algo como esto, con una acción como esta. Muy bien. ¿Lo habían visto alguna vez esto? Bien, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es la condición de producción de esta acción que llevan adelante este grupo de actores en Ámsterdam, en un shopping de Ámsterdam? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tienen idea qué es lo que hicieron? Dale, Franco, animate. No, yo pensé que simularan una persecución, pero no sé si... Sí, simulan una persecución, sí, sí. Se me fue la palabra, pero era eso de lo que habíamos hablado, que era un término en inglés, puede ser. Que va, igual creo que no. ¿Collage? Porque. ¿Un qué? No, ¿Collage? ¿Decís? no, que eran presentaciones en donde. El happening. Claro, un Ah, happening. No es sí, un igual happening, ¿no? no es un happening, pero está bien. Sí, 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 sí. No es un happening porque el happening, digamos... Porque estaba como planeado, ¿no? Sí, sí, está planeado, tiene una estructura donde hay un principio y un fin. Están en el medio de la gente, pero no es que se invita a la gente a participar, ¿no? Sino que se da la contemplación. Esto. Hacen una especie de cuadro vivo, ¿o no? Le meten todo un componente narrativo en esto que dice Franco de la persecución, pero irrumpen en el shopping, no están vestidos como los demás, las demás personas que vemos en ese video de shopping. Bueno, este fue un video de publicidad de una muestra en el Rijksmuseum de Ámsterdam, y lo que hacen es como esta representación del cuadro vivo de uno de los cuadros más famosos de Rembrandt, que es Noche de Ronda. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es,
componer, cada uno de los actores va, digamos, caracterizado con el vestuario que está en el cuadro, y a través como de esa persecución que vemos, se plasma después. ¿Cómo sabemos que queda hecho un cuadro? ¿Cómo sabemos que termina la obra? Porque todos se agrupan, digamos, y alrededor ponen al frente una especie de los bordes, así como simulando un cuadro. Muy bien. Marco. El marco es fundamental, ¿no? En esta cuestión del dispositivo. Digamos, la obra es en cuanto baja ese marco y queda ahí fijado y quedan todos quietos, ¿no? Entonces, como condición de producción de esto, evidentemente está Noche de Ronda, ¿no? El cuadro es una condición de producción de esto, y también lo es como condición de reconocimiento. Pero lo interesante es cómo esto no es una réplica del cuadro, por ejemplo, en otro lienzo, ¿no? Alguien que imita o copia al cuadro, sino que acá están jugando con ese dispositivo del shopping y del espacio público para narrativizar ese cuadro y hacer un cuadro vivo, ¿no? Que es otra cosa. Entonces me parece interesante para pensar, bueno, cómo se adapta a ese dispositivo, ¿no? Y también cómo aparece en ese video el uso de otros dispositivos. Porque algo que aparece en ese video, más allá de ver cómo los distintos actores empiezan a transitar, a ir hacia ese lugar donde se va a conformar finalmente ese cuadro, en la persecución que decía Franco y todo, lo que vemos es cómo los visitantes, los paseantes del shopping, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Aparte de asombrarse, ¿qué es lo que hacen? Sacan fotos. Muy bien, lo que habíamos cualquiera de nosotros. Enseguida agarran el celular y empiezan a registrar todo el momento, ¿sí? Esta cuestión que les permite ese dispositivo del registro de cualquier acontecimiento extraordinario en términos de que no es lo común, no es lo usual, lo que es esperable, cualquier acontecimiento extraordinario, ahí estar registrando, una práctica muy, muy de nuestro tiempo, ¿sí? Bueno, les comparto un toquecito más de esto. Y la seguimos la próxima. Bueno, entonces, lo importante también e interesante que me parece que rescatemos de esta noción de dispositivo es que siempre que se piensa en dispositivo, se piensa también mucho en todo lo que tiene que ver con la tecnología o la técnica que posibilita, ¿no? Distintos vínculos, distintas prácticas sociales, pero nosotros nos vamos a detener en esta cuestión de las distintas posibilidades y restricciones que cada uno de los dispositivos propone, a la vez que lo que Traversa va a llamar las distintas posibilidades de gestión de contacto, ¿no? Esto que yo les decía antes de las distintas escenas enunciativas que pueden darse. Entonces, por ejemplo, Traversa decía que existen diferencias entre la proyección de una película casera, un festejo de cumpleaños, y la proyección de una sala, de una escena de un festejo similar. No es lo mismo, por una cuestión de dispositivo, a la vez que ahí también entra a tallar, ¿no? El género en el cual se inscriben cada una de estos distintos discursos, de estas distintas producciones de sentido. Nosotros podemos tener un texto que sea la producción de ese videíto que filmamos mientras el hijo, la hija, el sobrino, el hermanito
festeja el cumpleaños, y otra cosa es verlo eso, por ejemplo, dentro de una ficción o incluso de un documental de cómo se festejan los cumpleaños en X lugar del mundo. Hay también una cuestión que tiene que ver con lo social, si se accede de manera pública o no, si hay que efectuar un pago o no por esa audiovisualización que se está haciendo. Y en esto también tiene que ver que vamos a trabajar esta noción de dispositivo pensándola desde la noción de medio que propone Verón, que la noción de medios que propone Verón es que los medios designan un conjunto que está conformado por la suma de la tecnología con las prácticas sociales de esa producción de apropiación de los mensajes, siempre que haya acceso público, ¿no? Es decir, que siempre que pensemos en medio tiene que ver con el dispositivo técnico que permite ese medio, es como decir, bueno, el dispositivo técnico del cine, todo lo que tiene que ver con la pantalla, con el proyector, ¿no? Más la práctica social del ir al cine. Todo lo que tiene que ver con, bueno, se pauta a una determinada hora, entras, estás dentro, esto lo trabaja mucho Metz, ¿sí? Que analiza el posicionamiento que tiene el espectador, que es algo que habilita ese dispositivo de la sala del cine como un dispositivo, que tiene que ver con que, bueno, hay una disposición más como del teatro convencional, ¿no? Esa serie de butacas, y adelante está lo que sería el escenario, y va a ser ahí la pantalla donde se proyecta, pero tiene unas condiciones particulares. Cuando la sociedad entra en ese dispositivo, es una sala que en un determinado momento, previo a la proyección, se pone todo oscura, y donde hay esta cuestión de un sujeto totiperceptivo, en el sentido que es la atención sobre ese film, sobre ese discurso, ese tiempo. No es lo mismo socialmente ver una película en el dispositivo de la sala cinematográfica que ver el mismo texto, es decir, la misma película, pero verla en el celular o verla en la televisión en la casa, en el hogar, porque ahí no está esta cuestión de esa práctica y de esas condiciones del dispositivo, por ejemplo, de la sala oscura, de no tener otros sonidos que intervengan mientras se está desarrollando ese texto. Entonces, la cuestión de la atención, que es algo que también trabaja en un libro que creo que es del 2018, me parece, de Schaeffer, que trabaja todo sobre la experiencia artística. Lo que dice Schaeffer es que hay un tipo de atención sobre, o expectación sobre lo que es lo artístico, en este caso sería el film cinematográfico, que es la cuestión de tener toda la disposición de la atención sobre ese texto en ese momento. Entonces, es muy distinta la práctica social que habilita el cine como dispositivo, teniendo el mismo texto, ¿no? Insisto, la misma película, no es lo mismo para la sociedad audiovisualizarla en una sala de cine, en ese dispositivo, que al interior del hogar, por ejemplo, en el televisor de ese hogar, o a través de una tablet, o a través de una netbook, un celular, ¿no? Va a repercutir en diferentes gestiones de contacto. Y cada uno de esos dispositivos va a habilitar y a restringir distintas posibilidades discursivas, ¿no? Cada uno de esos dispositivos, la vez que viene lo vamos a terminar de ver, pero por ejemplo, la fotografía permite, tanto dispositivo técnico permite un discurso que es visual, pero restringe, por ejemplo, todo lo sonoro. No tenemos posibilidad de tener una fotografía con sonido. La radio permite y habilita un discurso sonoro y no tiene la capacidad de la imagen. Lo audiovisual, lo televisivo, lo fílmico permite tanto imagen múltiple y móvil,
como los sonidos grabados, ¿sí? Pero también como dispositivo técnico, si yo tengo que diferenciar el cine de la televisión, me voy a encontrar con que la televisión tiene la posibilidad, por su dispositivo técnico, de pasar tanto grabado como vivo. En cambio, el cine solo tiene la posibilidad de grabado, ¿sí? Todo esto, todas esas características de los dispositivos repercuten en la discursividad. Y eso es lo que a nosotros nos va a interesar. ¿En qué medida se habilita y se restringen las posibilidades discursivas de acuerdo a los dispositivos de cada uno de los medios? ¿Sí? Bueno, si les parece, dejamos acá y nos vemos el miércoles que viene con otra clase sincrónica, ¿sí? Sí, profe, mejor. Ok, bueno, avisen si pueden en el grupo que tienen de WhatsApp, si avisan ya que vamos a tener también el miércoles que viene una clase sincrónica, buenísimo. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, entonces nos vemos. Gente, que estén bien. Les mando un beso. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego, que estén bien.